El pueblo de San Croix se ahogaba en el miedo. Desde la masacre en el baile de San Valentín, la gente apenas salía de sus casas. El gimnasio escolar permanecía cerrado, como si el horror aún impregnara sus paredes. En cada esquina había policías patrullando sin descanso, pero el cazador sabía que no era suficiente. El miedo ya no estaba solo en las calles, vivía dentro de la gente. Y por primera vez, el detective Ricardo Morales sentía que el asesino iba a un paso adelante. La nota que encontró en su parabrisas era una provocación clara. Nos vemos pronto, detective. No había huellas, no había testigos, nada que lo llevara a su autor. Solo la misma caligrafía pulcra y elegante que había aparecido en la tarjeta ensangrentada de San Valentín. Morales no lo admitiría en voz alta, pero la nota había logrado lo que el asesino quería, meterse en su cabeza. Pasó noches enteras revisando informes, buscando patrones, conexiones entre las víctimas. Cada asesinato había sido calculado, cada mensaje diseñado para aterrorizar al pueblo, pero algo no encajaba. Porque ahora se dirigía a él. Había dos posibilidades. La primera, que el asesino sintiera la necesidad de demostrar su superioridad, burlándose de la policía. La segunda, mucho más inquietante, que su próximo movimiento estuviera dirigido a él. Y si algo tenía claro Morales, era que los asesinos seriales rara vez cambiaban de objetivo sin razón. Y este crimen sería personal. Morales se sentó en su escritorio. El caos de la comisaría a su alrededor era casi un eco lejano. Tenía frente a él todas las pruebas recolectadas hasta ahora: fotografías de los cuerpos, los informes de la autopsia, los análisis de las notas dejadas en las escenas del crimen. Todo apuntaba a un asesino meticuloso, con un retorcido sentido del arte y el simbolismo. Entonces lo notó. Cada mensaje que el asesino había dejado tenía una relación con la víctima, pero también con el pueblo. Había atacado figuras claves en la comunidad: una profesora, un líder social, una pareja símbolo del amor y la esperanza. Y ahora se dirigía a él. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué conexiones tenía con los crímenes? Se levantó y fue hacia el pizarrón de evidencias. Conectó los nombres de las víctimas con hilos rojos, buscando un patrón que no había visto antes. Luego escribió su propio nombre en la pizarra y lo conectó con la nota que recibió. Por un momento todo parecía un caos de líneas sin sentido, pero entonces lo vio. Cada asesinato formaba parte de una progresión. No solo eran ataques al azar, era un juego de caza, donde el asesino iba acercándose cada vez más a su presa final, y Morales en el centro del tablero. El detective apenas dormía. Cada noche su mente trabajaba sin descanso, intentando adelantarse al asesino, pero por más que lo intentara, sentía algo que faltaba. Una noche, mientras revisaba los archivos en su apartamento, escuchó un ruido fuera de su ventana. Se sentó de inmediato, tomó su arma y se acercó lentamente. La calle estaba desierta, pero entonces vio algo en su puerta: un sobre blanco. Morales lo tomó con cautela, asegurándose de no tocarlo directamente con las manos. Lo llevó a su escritorio y con guantes lo abrió. Dentro había una única hoja de papel con una frase escrita en la misma caligrafía: ahora es tu turno de sentir miedo. Un golpe de adrenalina le recorrió el cuerpo. Morales sabía que el asesino estaba cerca, muy cerca. Al día siguiente, Morales llevó la carta al laboratorio forense. No tenía muchas esperanzas de encontrar huellas, pero necesitaba intentarlo. Mientras esperaba los resultados, siguió analizando las conexiones entre las víctimas. Entonces, una idea cruzó su mente. Tal vez no debía buscar una relación entre las víctimas. Tal vez debía buscar una relación entre ellas y él mismo. Fue a los archivos antiguos de la comisaría y comenzó a revisar casos de hace años. Buscaba algo que lo uniera a este asesino, algo que explicara que ahora lo había convertido en su objetivo. Después de horas revisando informes, encontró un caso olvidado de hace más de 10 años. Un incendio. Una familia había muerto en su casa atrapada en las llamas. El caso nunca se resolvió por completo, pero la policía había arrestado a un sospechoso, un joven de 17 años con antecedentes de comportamiento violento. El oficial que lo arrestó fue Ricardo. Morales sintió un escalofrío recorrer su espalda. El sospechoso, un joven llamado Daniel Vera, había sido liberado hace años después de falta de pruebas. ¿Era posible que fuera el cazador? Morales comenzó a investigar a Daniel Vera. Su rastro era casi inexistente. No tenía redes sociales, no había registros de empleo recientes, nada. Era como si hubiera desaparecido. Pero él sabía que no era así.
El cazador estaba en San Croix. Morales ya no tenía dudas. Este no era solo un juego de asesinatos, era una venganza, y él era el premio final. Esa noche cuando Morales llegó a su apartamento, sintió algo extraño en el aire, una sensación de que alguien había estado ahí. Revisó la puerta, no había señales de forzamiento. Pero cuando encendió la luz, vio algo que le heló la sangre. Sobre su mesa había una caja, con el mismo sobre blanco encima. Respiró hondo y con una extrema cautela abrió la caja. Dentro había una foto. Era él, tomada desde afuera de la comisaría, el mismo día que recibió la nota en su parabrisas. El cazador lo había estado vigilando, y ahora sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Morales apretó los puños, ya no era solo un caso, era personal. Fin.